Hola, mi nombre es Sebastián y bueno, les voy a compartir cómo Dios puede transformar su pecado en una bendición y por qué lo hace, ¿cierto? Bueno, yendo directo al punto, todos, o creo que la mayoría conocemos un versículo del libro de Romanos que se llama Romanos 8:28, que dice algo como que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les ayudan para bien? Eso es algo que hay que entender. Si por ejemplo nosotros vemos la genealogía de Cristo, vemos que hay mucha gente que ha cometido pecados, o sea, es como si Dios nos dijera, ¿sabes qué? Si esa gente no hubiera pecado, Cristo no hubiera nacido, ¿no? Pero es más al revés, ¿no? O sea, Dios agarró el pecado de esa gente y lo tomó para glorificarse, ¿no? Y esa es básicamente la idea de cómo tu pecado se puede convertir en una bendición, ¿no? Cuando tú vives para glorificar a Dios. Por ejemplo, cuando David pecó con Betsabé, se arrepintió y quiso vivir para Dios, ¿no? De hecho tenemos el Salmo 51 a causa de su arrepentimiento. Entonces, si has pecado de manera muy grave, etc., lo que tienes que hacer es arrepentirte y llevarlo a Dios y comenzar a vivir con toda tu vida para Él. Porque solamente de esa manera Dios puede transformar lo que sea que hayas hecho, sea muy bueno, sea muy malo, o sea algo muy tranquilo o muy perverso, en una verdadera bendición. De otra manera, no es posible, ¿no? Si tú quieres que tu pecado se convierta en una bendición por ti mismo, o sea, para ti, para tu propio beneficio, eh, que no está tan mal, digamos, es muy poco probable que Dios se lo conceda, ¿no? La idea es que tú quieras superar esto para volver a agradarle a Él, ¿no? Y sí, también probablemente sanar, ¿no? Pero la idea de sanar es que tú puedas ser un instrumento idóneo y servir para Él, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos esto? A veces pensamos como que, allá, Señor, oro no, como que oro y pido perdón, ¿no? Por lo que hice, etc. Eh, y ya, no, chévere, pero no, la idea es que, o sea, por ejemplo, una vez tuve un problema, ¿no? Y como que me costaba perdonar a alguien. Ahora, era algo por algo que yo había hecho, pero fue como que una respuesta, consecuencia de mi pecado, ¿no? Me costaba perdonar a alguien, ¿no? Y dije, Señor, no puedo perdonarlo en mis fuerzas, así que te pido que me ayudes a perdonarlo, amén. Y eso fue un inicio, pero no sentí que podía perdonarlo en ese instante, no sentí que fuera sanado. Entonces fue un proceso, ¿no? Entonces, si tu pecado te ha dañado mucho, probablemente, y quieres que Dios se glorifique en eso, probablemente no tengas que orar una vez ni dos veces, sino constantemente, ¿no? Cada vez que te sientes atacado, cada vez que sientes, oye, ¿sabes qué? No puedo, no creo poder, etc. Entonces tú vuelves a buscar a Dios y oras, ¿no? Y dices, Señor, ha pasado esto, ayúdame por favor, porque no puedo, ¿no? Y si es con tu vida y no quieres, te sientes mal por eso, y vuelves a orar, Señor, transforma este pecado en una bendición, ¿no? Ahora, Dios lo va a hacer y Dios lo puede hacer, de hecho depende absolutamente de Él. Porque, bueno, en ese capítulo de Romanos 8:28, al inicio se nos dice algo, ¿no? De que Cristo ascendió, ¿no? Nosotros como cristianos como que a veces celebramos cosas como la Navidad, que están bien, ¿no? De hecho yo no, yo sí tuve infancia, o sea, a mí sí me gusta la Navidad. Eh, pero eh, la ascensión también es muy importante, ¿no? Cuando Cristo asciende, Él se sienta a la diestra del Padre, es como que Él recibe todo el dominio, todo el poder, toda la potestad y avanza su reino, ¿no? O sea, y recibimos nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando Dios tiene todo el dominio, cuando Cristo tiene todo el dominio, Él usa todas las situaciones para nuestro bien. Y no solo eso, sino que intercede por nosotros delante del Padre, ¿no? El mismo Romanos 8 también dice que nosotros podemos orar y pensar que está bien, pero no sabemos porque pues no sabemos el futuro, no sabemos si estamos pidiendo bien. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. ¿Y cómo pasa esto? Eso pasa porque Cristo está sentado a la diestra del Padre después de la ascensión, ¿no? Por eso también todas las cosas que nos pasan, incluyendo nuestros propios errores, pueden ser usados para bien, pero para la gloria de Dios, ¿no? Para la gloria de Dios. Por ejemplo, en la Biblia hay un libro llamado Filemón, y bueno, Filemón es un esclavo, ¿no? Que se escapa de su amo y su amo se vuelve cristiano y luego Filemón se escapa hasta Roma y en Roma se encuentra Pablo y se vuelve cristiano. Eh, y luego, de alguna manera, Filemón quiere volver, perdón, su esclavo que se llama Onésimo quiere volver donde Filemón y Pablo le escribe una carta y ahí tenemos la carta de Filemón. Y esa carta es de mucha bendición, ¿no? Y es como que luego esa relación se restaura y todo. Y también tenemos el hecho de Salomón, o sea, Salomón escribió Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y fue una persona que no debió nacer, ¿no? Porque era como consecuencia de un pecado, ¿sí me entienden? O sea, como que había fallado, ¿no? O sea, David había fallado con Betsabé
y ese hijo se murió y luego recién nació Salomón, pero Salomón nació cuando David se arrepintió y entregó su pecado a Dios, ayunó por 7 días y demostró un arrepentimiento verdadero. Solamente entonces Dios pudo transformar eso en una bendición, ¿no? O sea, Dios no va a transformar lo que sea que hayas hecho en una bendición si no estás realmente arrepentido. Es imposible, ¿no? Es imposible, ¿no? Porque una vez realmente arrepentido, o sea, solamente Dios ahí puede tomar esa situación y darle una vuelta completa, ¿no? Pero mientras no te arrepientas, eso no va a pasar, ¿no? Por ejemplo, dentro de la genealogía de Cristo hay una persona que se llama Fares, está Fares y Esrom, ¿no? Que son hijos de Judá con Tamar, ¿no? Y si han leído la historia es como que bien raro, o sea, como que eso no debió pasar de que Judá con Tamar como que estuvieran. Y cuando Judá se dio cuenta de que eso estuvo mal, o sea, y de que él fue quien lo hizo, porque fue una historia rara, o sea, como el tipo no sabía, dice como que más justo eres tú que yo, ¿no? O sea, como que se arrepiente, ¿no? Y entonces de ahí nace Fares, que es como que de la línea de, del linaje de Cristo, ¿no? Y luego nacen otras personas, así, luego David, ¿no? Etc. Y lo mismo con Noemí y Ruth, ¿no? Noemí cuando regresa a Jerusalén es como si dijera, pucha, ¿sabes qué? O sea, he pecado, ¿no? No sé por qué fui a Moab, etc., ¿no? Y regresa. Y el mismo acto, ¿no? De regresar es como que ya vuelve el Señor, ¿no? Y solamente cuando vuelve el Señor es como que Dios usa su nuera para que eso se vuelva bendición. De repente has fallado, ¿no? Es como que estás muy dañado, etc. Y mira, primero es tu completa culpa, o sea, eso es algo que tienes que entender. Como que no es que Dios quiso o Dios permitió, es tu completa culpa, ¿no? Tienes que asimilar eso primero, porque si no, nunca te vas a arrepentir, ¿no? Si le sigues echando la culpa a otros, si te victimizas, nunca va a poder convertirse en una bendición, porque nunca te estás arrepintiendo realmente, ¿no? Entiéndelo. Si estás dañado a causa de uno de tus pecados, es tu completa culpa. Ahora, de repente otra persona pecó contra ti y te dañó, no es tu culpa, de repente no del todo, pero sí es tu problema, ¿no? Porque ahora estás dañado y tienes un problema que tienes que sanar, ¿no? ¿Entiendes? Pero ambas de estas situaciones se solucionan cuando uno de todo corazón y de toda su mente y de todas sus fuerzas decide como que soltarlas y llevarlas al Señor, ¿no? Y se arrepiente de los pecados que pueda haber cometido, ¿no? Y eso es básicamente, ¿no? O sea, si tú quieres que tu pecado se vuelva una bendición, tienes que arrepentirte por completo, dejarlo en el Señor, asumir como que la responsabilidad que te toca, o al menos entender que igual, aunque no sea tu responsabilidad porque otra persona te lo hizo, o sea, es tu problema, ¿no? Y luego eso es como que el Señor va a trabajar de maneras soberanas, ¿no? Por eso creo que el libro de Romanos 8 dice como que, eso, no sabemos cómo hemos de pedir, ¿no? Pero por eso el Espíritu Santo como que intercede por nosotros, ¿no? Y es por eso, o sea, porque a veces nosotros como que en nuestra mente pensamos, esa es la manera en la que Dios tiene que hacer eso, ¿no? Es porque nos creemos sabios o algo así, ¿no? Pero no, o sea, Dios tiene una manera mucho mejor, ¿no? Y bueno, también como parte de mi vida les puedo decir, o sea, yo he fallado muchas veces, he desobedecido consejos y he sido como que dañado a causa de mi propia insensatez, mi propio pecado. Pero cuando me arrepentí de verdad y lo llevé a Dios, o sea, Dios lo transformó en una profunda bendición, ¿no? ¿Entienden? Pero tuve que pasar por el proceso de entender de que es mi completa culpa, ¿ok? Que solamente Dios puede hacer algo y que Dios no es culpable de mi insensatez, de mi estupidez, ¿no? Arrepentirme y esperar, ¿no? Porque a veces, o sea, como que ya te arrepientes y dices, ya Señor, o sea, ¿dónde está la bendición, no? No, tienes que esperar, acuérdate. Reconocerlo, ¿no? Reconocerlo, llevarlo a Dios, arrepentirte y esperar, ¿no? Esperar, tienes que esperar y ser paciente y crecer en el Señor, ¿no? Entender cómo Dios hace las cosas, eso te va a dar fe, ¿no? Te va a dar fe de que Dios lo puede hacer, porque a veces, si es que tú te preguntas cómo Dios puede convertir esto en una bendición, eso es incredulidad, ¿no? Así que tienes que sumergirte en las Escrituras para que Dios pueda hacer algo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo que les tengo que compartir, ¿no? O sea, si tú quieres que tu pecado se convierta en una bendición, tienes que aceptar tu responsabilidad, tienes que arrepentirte y tienes que ser paciente sobre eso. Aceptar tu responsabilidad, arrepentirte y ser paciente sobre eso. Y nada más, es así de sencillo. Espero les pueda hacer de visión este video, así que ya saben, humíllense delante de Dios y lean la Biblia.